Nunca pensé que una pequeña decisión llevaría a un punto de inflexión tan inesperado en mi vida. Ese martes empezó como cualquier otro. Escuela, entrenamiento de baloncesto, dolor de cabeza por deshidratación y un deseo intenso de una ducha caliente. El aire primaveral estaba cargado de humedad, y al entrar en casa, una oleada de quietud me invadió. Estaba demasiado tranquilo. Mi padre se había ido esa misma mañana a un viaje de negocios a Chicago. Supuse que mi madrastra, Claire, estaría haciendo recados o tal vez en una de sus clases de yoga que parecía no faltar. Después de dejar caer mi bolsa de deporte al suelo, fui directamente al baño. El dolor en las piernas pedía a gritos alivio, y no estaba de humor para perder el tiempo. Me quité la ropa empapada de sudor y me metí en la ducha, olvidándome por completo de cerrar la puerta con llave. Ese fue mi primer error. En nuestra casa, cerrar la puerta con llave no siempre era necesario. Todos conocíamos nuestros horarios y la privacidad rara vez era una preocupación. Supuse que estaba sola, pero no era así. Dejé que el agua caliente corriera sobre mí. Cerré los ojos y mi mente se distrajo del estrés del día. El calor relajó mis músculos y me sentí tararear suavemente. Fue entonces cuando lo oí, un suave crujido de la puerta. «Brian», era la voz de Claire, suave, sorprendida. Abrí los ojos de golpe. Claire se quedó sin aliento. «Dios mío, lo siento. No sabía que estabas en casa. Todo pasó tan rápido. Busqué una toalla, resbalé un poco en el suelo mojado y logré envolverla alrededor de mi cintura justo a tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Claire le dio la espalda inmediatamente, levantándose una mano frente a la cara, con la otra aún en el pomo de la puerta. «Pensé que seguías ensayando», dijo rápidamente. Entré a buscar el cesto de la ropa sucia. No oí la ducha. «Lo siento mucho». No hubo nada, solo un silencio incómodo durante unos segundos. Me ardía la cara de vergüenza, la suya probablemente también. «No pasa nada», murmuré, saliendo del baño. «La próxima vez, quizás toques primero», asintió, sin mirarme. «Por supuesto. Lo siento mucho, Ryan». Y dicho esto, salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras ella. Me quedé allí un minuto más, con las toallas todavía apretadas a mi alrededor. No era solo la incomodidad de que me vieran así. Era la extraña sensación que tenía, darme cuenta de que Claire y yo apenas nos conocíamos, incluso después de 2 años de que ella estuviera casada con mi padre. Hasta ese momento, nuestra relación había sido formal, superficial, cordial, pero distante. Ese incidente, por incómodo que fuera, la avivó. Más tarde esa noche, bajé a comer algo. Claire estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té delante, hojeando una revista de decoración. Sus ojos se encontraron con los míos, vacilantes. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Ambas nos quedamos en ese espacio de incertidumbre por un segundo. Entonces me reí entre dientes. Supongo que aprendí la lección sobre cerrar las puertas con llave. Su rostro se relajó. Ella también rió. Sí, quizá aprendí la mía sobre entrar sin permiso. La tensión se disipó. Hablamos unos minutos sobre la escuela, el baloncesto y el viaje de mi padre. Fue la conversación más larga y natural que habíamos tenido en mucho tiempo, quizás en toda mi vida. Esa noche, mientras yacía en la cama, no pude evitar pensar en lo extraña que podía ser la vida. Un momento torpe y vergonzoso había abierto la puerta a algo que ambos necesitábamos: conexión. Durante las siguientes semanas, las cosas cambiaron sutilmente.
Claire empezó a preguntarme más sobre mi día. Se ofreció a llevarme a entrenar un par de veces. Incluso se sentó a ver uno de mis partidos. Me di cuenta de cómo ahora hacía preguntas genuinas, no solo charlas triviales, sino las que demostraban que intentaba conocerme mejor. A su vez, empecé a preguntarle sobre ella, dónde había crecido, qué la hacía reír, cómo se conocieron ella y papá. Me contó historias de su infancia en Oregón, de cómo le encantaba pintar pero nunca lo practicó, y del miedo que sintió el día que se casó con mi padre. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía si alguna vez podría ser una buena madrastra. Esa confesión me impactó profundamente. Nunca me di cuenta de lo insegura que debió sentirse al unirse a una familia que aún estaba sanando. Mamá había fallecido 3 años antes de que Claire llegara a nuestras vidas, y aunque nunca la culpé por nada, tampoco la dejé entrar. Un sábado por la tarde, mientras limpiábamos el garaje juntas, le entregué una caja etiquetada con las cosas del colegio de Ryan. «Puedes abrirlo», dije, «si quieres». Sonrió, sorprendida. Dentro había dibujos viejos, certificados de ortografía y una tortuga de arcilla que hice en 3er grado. La levantó y se rió. «Tiene personalidad», dijo. Nos reímos juntos y no se sintió forzado. Para cuando papá regresó de su viaje de negocios, algo entre Claire y yo había cambiado. No era dramático. No hubo grandes discursos ni abrazos con lágrimas, pero el aire se sentía más ligero, más cálido. Una noche, papá, Claire y yo nos sentamos a ver una película. Claire me pasó un tazón de palomitas y papá me miró con extrañeza. «¿Qué pasa con ustedes dos? ¿De verdad se llevan bien, Claire?» Intercambiamos una mirada. Ella sonrió. «Es una larga historia», dije. «Digamos que olvidé cerrar con llave la puerta del baño». Papá arqueó una ceja, pero lo olvidó. Es curioso cómo evolucionan las relaciones, cómo a veces se necesita un momento completamente inesperado, incluso vergonzoso, para cambiar las cosas. Antes de ese día, veía a Claire como alguien que vivía en mi casa, pero que no formaba parte de mi mundo. Después, empecé a verla de otra manera, como alguien que se preocupaba, alguien que se esforzaba, alguien que no intentaba reemplazar a mi madre, sino que simplemente quería importar a su manera. Pasaron los meses y nuestro vínculo se profundizó. Venía a todos los momentos. Partidos. Me ayudaba con las solicitudes universitarias. Me daba espacio cuando lo necesitaba, pero aparecía cuando era necesario. Dejé de pensar en ella como la esposa de papá y empecé a pensar en ella como familia. Claire incluso volvió a pintar. La ayudé a convertir un pequeño rincón del sótano en un estudio improvisado. Dijo que hacía años que no pintaba, pero que últimamente se sentía inspirada. Quizás era la energía más tranquila de la casa. Quizás eran las pequeñas rutinas que empezamos a compartir. El desayuno de los sábados, ponernos al día después de la escuela, incluso ir a la compra. Una tarde, mientras ella pintaba y yo escribía un ensayo para la universidad, me miró y dijo: «¿Sabes? Siempre me pregunté si me odiabas». La pregunta me pilló desprevenido. «No», le dije de verdad, «no te odiaba. Simplemente no sabía cómo dejarte entrar». Asintió lentamente, comprensiva. Tenía miedo de eso. Pensaba que tenía que ganarme un puesto, pero nunca supe cómo. «Creo que te lo ganaste el día que no saliste corriendo gritando después de sorprenderme en la ducha». Se rió, una risa sincera. Me uní a ella. Ese momento se había convertido en un recuerdo compartido, algo de lo que podíamos reír sin sentirnos incómodos. La vida continuó, y para cuando me gradué, Claire era parte inseparable de la familia.
estaba junto a mi padre, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo, en voz alta, mientras cruzaba el escenario. Incluso dio un breve discurso en mi cena de graduación, recordando la primera vez que me vio con una pelota de baloncesto en la mano y como siempre creyó que llegaría lejos. Ahora estoy en segundo año de universidad y cuando llego a casa para los descansos, Claire sigue ahí preguntándome si quiero panqueques o waffles. Sigo pintando en el sótano. Sigo asistiendo a todo lo que importa. Todo por una puerta sin llave y quizás un poco del destino. Y sinceramente, no cambiaría nada.